iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19. Leemos la palabra del Señor. Dice: partió él de allí. Está hablando de Elías. Halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Verso 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. El título del mensaje en esta mañana es el siguiente: estate atento donde cae el manto. Aquí vemos que después de una serie de experiencias de este siervo de Dios, Elías, Dios ya anda preparando una nueva etapa para seguir bendiciendo al pueblo de Israel. Y Dios ya tuvo un encuentro con Elías y ya le declaró lo que tenía que hacer. Y este encuentro que tiene con Eliseo corresponde a lo que Dios ya le había dicho antes de antemano. Y cuando Elías vio a Eliseo, que estaba arando con estas 12 yuntas de bueyes, él dice que le arrojó su manto. Esto es señal, y era la costumbre de cuando un profeta que tenía prestigio, un profeta que era reconocido por el pueblo, tenía esa autoridad para llamar. Y esto se llama el manto del llamado. Y esto es Dios llamando a sus siervos a través de los siervos, porque Dios estaba utilizando a Elías. Y cuando ve a Eliseo, enseguida él le arrojó el manto y cayó sobre él, y Eliseo entendió enseguida el llamado. Y él le dijo: espérame que vaya y bese a mi padre, me despida de mi padre, bese a mi madre, me despida de mi madre, y arregle algunos asuntos. Como hemos visto, dice que él cogió 2 bueyes. Se entiende que son los bueyes que de alguna manera estaban delante de él, que ahí mismo lo dice, los bueyes que tienen más cercanía a él. Él los pone en ese sacrificio para dar de comer al pueblo, para darle un testimonio al pueblo que nunca más él iba a ejercer ese oficio de labrador, sino que desde ahí en adelante él disponía su vida para servir completamente a Dios, porque había recibido el llamado. Él cogió el arado y lo quemó para cocinar los bueyes, y de alguna manera que el pueblo también se regocijara
con él, con su llamado. Fíjese que según las características de este arado con esas 12 yuntas, indiscutiblemente está dando la evidencia clara de que Eliseo era un labrador próspero. No cualquiera tenía un arado de este tipo con todas estas yuntas, con todos estos bueyes. Era un hombre bien posicionado, era un hombre también que estaba bien reconocido. De hecho, con toda esa cercanía que tiene con el pueblo, él no solamente piensa en sus padres, déjame que bese a mi padre, déjame que bese a mi madre, sino que piensa en el pueblo, y esto denota lo que hay en el corazón del siervo de Dios, y también confirma de que Dios no se equivoca cuando Dios llama a alguien, porque son personas que se preocupan de personas. Y ahí vemos que Eliseo da una evidencia clara de que él era un siervo que realmente se preocupaba de las personas. Y esos bueyes que tenían una cercanía fueron los que él mató, y con el arado hizo el fuego para cocinarlos y celebrar junto con el pueblo, hacer una comida especial, puesto que había sido llamado por el Señor para servirle. No es fácil dejar todas las cosas, no es fácil dejar la familia, no es fácil dejar un pueblo, no es fácil dejar a los amigos para tomar el tiempo de preparación. No es que Eliseo ya fuese a ser el profeta de Dios, no es que en el instante iba a sustituir a la persona. No, pasaron muchos años, justo los años que necesitó para prepararse, para llevar a cabo un servicio digno, y sobre todo tener un encuentro, o asirse o echar mano de otro manto que sin duda él iba a necesitar para servir a Dios con poder y con autoridad, que es el manto de la unción de Dios, que es el manto de la presencia de Dios. Más adelante nos vamos a dar cuenta cuando él recibe ese manto. Pasado el tiempo, y nos vamos ahora a Segunda de Reyes, en el capítulo 2, nos damos cuenta que dice en el versículo 1: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Aquí comienza toda una aventura. Primeramente para Elías, porque iba a vivir una experiencia sobrenatural, y después para Eliseo, que iba a vivir un tiempo de prueba en el cual se iba a evidenciar si realmente su corazón estaba preparado para hacer la sustitución de Elías. Entonces ocurre que Dios ya decidió llevarse a Elías, y entonces iban caminando hacia Gilgal, y cuando llegaron allí, Elías le dice a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me ha mandado ir a Betel. Entonces, si nos metemos dentro del contexto histórico y queremos profundizar un poquito más con la ayuda del Señor, Gilgal tiene un peso histórico. Fue el lugar, después que Josué pasó el Jordán, entró con el pueblo de Israel, dejando el desierto atrás.
y dando los primeros pasos en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel, justo en ese lugar fue donde se celebró la primera Pascua para el pueblo de Israel. Y también donde recibieron la circuncisión la generación que nació en el desierto, pero que no fueron circuncidados. Y en ese lugar, en Gilgal, fue donde se llevó a cabo todas las estrategias de guerra de la conquista, primeramente de Jericó y después más adelante también otras ciudades. De hecho, más adelante en Gilgal fue donde el primer rey de Israel fue coronado como rey, Saúl. Pero también en Gilgal fue donde fue destronado. Entonces hay un peso histórico. Y esto tipifica aquellas iglesias que tienen un peso histórico, pero que no dejan de ser una rueda pesada, porque Gilgal quiere decir rueda de piedra, en el cual la gente parece ser que se empeñan en vivir un poco de los recuerdos del pasado, pero que no entran dentro de una renovación y una proyección. Es un círculo vicioso, es un movimiento dentro del marco de la religión, donde se da vueltas a ningún sitio y no los lleva a tener una relación con Dios. Porque una cosa es la religión, el engaño de la religión, y otra cosa es la relación pura y viva que todo hombre y toda mujer es llamado a tener con el Dios de la vida. Gilgal tiene un peso histórico, pero no tiene peso espiritual. Y todavía la maldición cae más, porque en ese mismo lugar empezaron a llevar a cabo ritualismos paganos y idólatras, y entonces todavía ese lugar recibió un peso maldito. Y ahí fue donde Eliseo recibió su primera prueba. Y Dios estaba utilizando al mismo Elías para probar a Eliseo. Y ahí, cuando Elías se dirigía hacia el lugar donde Dios le había llamado para arrebatarlo, cuando llegaron a esa ciudad, Gilgal, le da la invitación para que se quede ahí. Pero Eliseo discierne. Esto denota que ha tenido una preparación espiritual lo suficientemente para darse cuenta de que él no estaba preparado para quedarse en ese lugar. Necesitaba profundizar y alcanzar algo que todavía él no había alcanzado. Y prosiguieron. Él dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Donde quieras que tú vayas, contigo yo iré. Esa fue la respuesta de Eliseo a Elías. Y llegaron a Betel. Betel se llama, el significado de Betel es casa de Dios. Aquí sí que hay un peso espiritual. Ya tipifica una iglesia con un cierto peso espiritual. Al menos habían tenido experiencia. Fue donde Jacob tuvo ese sueño, donde vio la escalera que bajaba del cielo y reposaba sobre la tierra, y había ese tránsito de ángeles que subían y que bajaban. Cuando él despertó de ese sueño, él dijo que ese lugar era tremendo, que ese lugar no era otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Y ahí también hay compromisos serios, ahí donde Jacob se comprometió a dar la 10ª parte de todo de lo que él iba a recibir, de las bendiciones que Dios le iba a dar. Ahí hay un peso espiritual, pero aún Betel
también es contaminada y es dañada. Un tal Jeroboam levantó una imagen y un edicto obligando a hacer sacrificio y adoración a esta imagen, y también estaba contaminada espiritualmente. Había una maldición, y sobre esa maldición había como espíritus de burla en la propia gente de Betel. Y después nos daremos cuenta de esto, porque volveremos a recordar algo importante. Entonces ahí también Elías pone a prueba a Eliseo, y llegando a Betel le dice: quédate aquí, pastorea la iglesia de Betel, es casa de Dios. Pero ahí nos damos cuenta de que Eliseo tenía el discernimiento necesario y suficiente. Esto es algo que mucha gente, en el afán de servir a Dios sin atender el llamado, y cómo Dios lleva el proceso de un llamado hasta que sea Dios el que nos coloque en el lugar que Dios tiene, muchos se adelantan. Eliseo se podría haber adelantado a quedar en Gilgal, el pastor principal de la iglesia de Gilgal. Ahora tenía todavía una mejor oferta: quédate en Betel, casa de Dios. Pero él se daba cuenta de que él no estaba preparado, no había tenido un encuentro con el segundo manto. Él necesitaba tener un encuentro con el segundo manto, que es el manto de la unción, que afirma y confirma el poder de Dios sobre el siervo, colocándolo en el lugar que Dios ha decidido, para que Dios se glorifique y manifieste su poder a través de su siervo. Estaba haciendo prueba. Muchas veces leemos y no entendemos, pero las cosas no se dicen porque sí. Eliseo estaba haciendo a prueba, y le dijo Elías: quédate aquí en Betel. Y la respuesta de Eliseo fue la misma que en Gilgal: vive Jehová, vive tu alma, que yo no te dejaré. Donde quieras que tú vayas, contigo yo iré. Y fueron a Jericó. Jericó, el significado de Jericó quiere decir fuerte o lugar grato, pero en realidad es un significado de fortaleza humana. Y también en cuanto a lo grato, no es en la profundidad espiritual, sino en lo exterior de la vida carnal. Podríamos decir que era una iglesia grande, que era una gran o una mega iglesia, era una gran oportunidad, pero lo que imperaba ahí era el legalismo. Y la palabra estaba contaminada. Porque después nos daremos cuenta cuando Eliseo tenga su encuentro, regresa a los lugares y hay una evidencia clara. Porque dice que las aguas de Jericó, la gente de Jericó dijo: la tierra es buena, pero las aguas son malas. Y las aguas contaminan la tierra y hacen que la tierra sea estéril. Nos damos cuenta de que hay una maldición, no en la tierra, que la tierra es buena, sino, y eso nos da la visión clara cuando en una iglesia se predica y se enseña una palabra contaminada. Una palabra que no se ajusta a la verdad eterna de Dios. Y muchos cristianos se apresuran alocadamente a escuchar a cualquiera. Y andan de un lado para otro tomando alegremente cualquier mensaje, cualquier idea y cualquier pensamiento, sin pararse a pensar si realmente es agua limpia
o agua contaminada. Cuando recibe también la invitación, disculpen un segundo. Elías estaba siendo usado por Dios para probar a Eliseo. En esta ocasión la oferta todavía era más suculenta, podríamos decir. Puede ser el pastor principal de Jericó. Pero ahí también la respuesta fue la misma. ¿Sabe? Cuando alguien mete las narices donde no está preparado para poder bendecir, lo que hace es estropear más. Lo que Eliseo estaba reconociendo es que él no estaba preparado para asumir esas responsabilidades. Esto es tremendo, no todo el mundo tiene esa capacidad. Pero cuán importante que los siervos de Dios, los que están en el proceso para ser usados por el Señor, puedan alcanzar esta capacidad. Las cosas no se hacen a la ligera ni antojo de nadie. Todo se tiene que hacer bajo la voluntad del Señor. ¿Por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Porque no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entendamos, hermanos, la puntualización de las realidades para poder ocupar nuestro lugar dentro del espacio y el sitio reservado por Dios dentro de su voluntad. Cuando Eliseo recibe la oferta de quedarse en Jericó, la respuesta es la misma. Vive Jehová, vive tu alma, que yo no te dejaré. Donde quieras que tú vayas, contigo yo iré. Y llegaron a las orillas del Jordán. El Jordán siempre nos habla de un nuevo empezar. El Jordán nos habla de ir al otro lado, empezar de nuevo, con nueva proyección, con nueva visión, con nueva pasión, con nuevas fuerzas. De hecho, el Jordán, el significado de la palabra Jordán quiere decir el que desciende. Y siempre que uno se dispone para empezar de nuevo dentro de la voluntad de Dios, lo primero que tiene que hacer es humillarse. Porque se cumple lo que dice la palabra: el que se humilla será levantado. Levantado por Dios, impulsado por Dios, bendecido por Dios. Pero el que se enaltece será humillado. Hay que darse cuenta de las cosas, hermanos, porque muchas veces no nos damos cuenta. Estamos perdiendo las oportunidades del éxito en Dios, en nuestro llamado, en nuestra preparación, en nuestro servicio a Dios cuando fuere el tiempo. Y simplemente porque nos podemos precipitar. Eliseo podía haberse quedado como pastor en Gilgal, o si no en Betel, o si no en Jericó. Tuvo la oportunidad. Quiero que me entiendan, hermanos. Hay cosas que necesitamos inspiración divina, revelación en el momento para darnos cuenta de las realidades que podemos estar viviendo o que podemos dejar de estar disfrutando. Qué bueno es sentirse que estamos en el marco real de la voluntad de Dios. ¿Sabéis la mayor satisfacción y sabéis el mayor gozo que hoy puedo deciros que tengo en mi corazón? Es saber que estoy en el centro de la voluntad de mi Señor.
de que soy un instrumento en las manos de Dios, un canal que Dios usa para bendecir a su pueblo. Me siento dichoso, me siento feliz, me siento realmente muy bendecido por Dios, porque no hay nada mejor, no hay nada mejor que serle útil al Señor y poder servirle. Ahí llegó Eliseo con Elías a la orilla del Jordán, en un momento sorprendente, donde Elías quería darle unas últimas clases prácticas de la manifestación del poder de Dios en la proyección de un siervo que tenía que llevar a cabo la obra de Dios. Y cogió su manto, el manto de Elías, lo dobló y se acercó a la orilla del Jordán y golpeó el río, y las aguas se apartaron en un montón a un lado y a otro, y dice que pasaron en seco. Esa experiencia ya la habían tenido antes Josué con el pueblo. Nuevamente, después del paso del tiempo y los años, y dentro del marco de los planes y de los propósitos divinos de Dios para el pueblo, dentro de la línea profética, llega este momento, porque Dios no deja a su pueblo sin profeta. Y Dios no deja nunca a su pueblo sin palabra, porque siempre habrá un profeta que hable la palabra de Dios. Estaba recibiendo las últimas enseñanzas y era necesario que Eliseo estuviese ahí, que fuera testigo. ¿Se imagina si hubiese quedado en Gilgal o en Betel o en Jericó? Él necesitaba ver eso, como yo he necesitado ver las cosas que he visto, y necesito ver las cosas que todavía sé que mi Dios me va a dar el privilegio y la bendición de poder ver, porque yo sueño con días de tremendos prodigios, de tremendas señales y de tremendos milagros, y mis ojos lo van a ver. Viene un tiempo en que ya Dios lo preparó todo. Cuando pasaron el Jordán, cuando hubo esa realidad en cuanto a la vida de Eliseo, porque Eliseo llegó al Jordán en una posición total y real de humillación. Cuando atravesó, Dios lo levantó. Y Dios, a través de su siervo, le dice: pide lo que quieras que yo haga contigo. Hay que llegar a ese momento. Muchos se quedaron en el camino, muchos se equivocaron, se quedaron en sitios pensando que estaban haciendo la obra de Dios para pastorear, y después a los 4 días tuvieron que dejar de pastorear, todo se hundió, todo se desvaneció, porque lo que es de Dios permanece, pero lo que no es de Dios. Abran los ojos, pueblo de Dios, iglesia de Dios. No estamos aquí para perder el tiempo.
No estamos aquí para ser unos ignorantes cuando Dios ha derramado toda su sabiduría y todo su conocimiento sobre nosotros. Estés atento donde cae el manto. Indiscutiblemente todos los que estamos aquí ya hemos tenido un encuentro con el primer manto, que es el manto del llamamiento. Si no, no estaríamos aquí. Porque los que están aquí, porque han tenido un encuentro con el primer manto, pero es el manto del llamamiento que abre la puerta de la preparación. Pero hay que pelear el manto de la unción. El manto del llamamiento te cayó, pero el manto de la unción hay que pelearlo, hay que asirlo, hay que cogerlo. Pide, le dijo Elías a Eliseo, lo que quieras que yo haga contigo, ni corto ni perezoso. Me encantan los hombres que tienen visión de Dios. Algunos no se enteraron de esto, pero él se dio cuenta de lo que pasaba en Gilgal. Él se dio cuenta de lo que pasaba en Betel, la contaminación, la pobreza espiritual, todo. Él se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: si Elías no ha podido arreglar esa condición con el poder que hay en Elías, si yo quiero arreglar esto, necesito el doble. Jeje. No se paró a pensar eso, ¿no? Algunos dicen: mira qué ambicioso, no se podía conformar con el poder que tenía Elías. Ay, que fíjate. No, hermano, era un hombre con visión y estaba viendo la necesidad. Había que enfrentarse con poderes espirituales que mantenían ciudades y pueblos contaminados bajo engaño. Espíritus burlones como el de Betel. E hizo que toda la herencia espiritual de Betel se desparramara. Y una potestad de espíritus burlones se apoderó de Betel. Ahora volveremos ahí. Y Eliseo se dio cuenta: si Elías no pudo con el poder que Dios ha dado a Elías, si yo quiero hacer algo ahí, voy a necesitar más. Una doble porción del Espíritu que hay en ti. Eso es lo que pido. Cosa difícil, le contesta Elías. Pero estate atento. Estate atento. Si me ves cuando sea tomado, ya se sabía que la cosa no iba a ser fácil por un torbellino. Eso iba a ser en un abrir y cerrar de ojos. Un carro de fuego iba a tomar a Elías. Y Elías está terminando las pruebas de fuego con Eliseo. Si me ves cuando sea tomado de ti, te será hecho. Si no me ves, no. Pero ¿se ha parado a pensar qué importancia tiene si lo ve o no lo ve? Ahora viene: estate atento donde cae el manto. Él le llamó la atención diciéndole esto porque prestando esa atención vería dónde el manto descendía, porque el manto cayó, el manto de Elías cayó. Y Eliseo
para poder recibir el doble y poder seguir con la obra de Dios, para ser el profeta del pueblo de Dios y dar la palabra de Dios con el doble de unción, tenía que coger el manto. Un torbellino puede echar el manto, pero estuvo tan atento que agarró el manto de Elías cuando cayó. Estate atento esta mañana, porque tal vez es el día donde tú tienes que echar mano de tu manto, el manto de la unción. No se trata de vivir con la unción de nadie. No es la unción de Elías, es la unción de Dios. Y dentro del conocimiento de Eliseo, él dijo: si Elías no ha podido sanar esta tierra, no ha podido bendecir esta condición, esta situación, yo necesito más poder de Dios. Necesito más poder de Dios. Porque fíjese lo que sucedió. Enseguida que cogió el manto, se dirigió otra vez al río Jordán, que estaba normal con las aguas. ¿Y ahora qué va a pasar? Oiga, ¿hay un barquero por ahí que me pueda pasar al otro lado? Qué testimonio más nefasto, ¿no? Él cogió el manto y lo arregló y golpeó las aguas conforme lo aprendió de su maestro. Y las aguas se abrieron. Y los hijos de los profetas lo estaban viendo. Y el espíritu de Elías vino sobre él. Para que nos demos cuenta de que en nuestra ignorancia decimos lo que entendemos. No era el espíritu de Elías, era un doble poder de la unción de Dios que vino sobre Eliseo. Porque lo pidió y soportó y estuvo pasando todas las pruebas necesarias hasta coger el manto y asirse. Dice que rasgó sus vestidos, los rompió en dos, se los quitó y se puso el manto. Porque él estaba evidenciando que un tiempo nuevo se iba a manifestar no solamente en su vida, sino también en la vida del pueblo de Dios. Nada más llegar a Jericó, los del pueblo salieron. Después que los hijos de los profetas enviaron, le dijeron: enviemos a 50 para que busquen a Elías. Tal vez el torbellino lo tiró por algún lado. Y Eliseo dijo: no vayan. Pero aún diciéndole Eliseo que no vayan porque no lo van a encontrar, fueron y no lo encontraron. Y él dijo: no os dije que no lo encontraréis, porque lo que Dios se lleva nadie lo encuentra. Entonces ocurrió que le dijeron la gente de Jericó: mira, la tierra es buena, pero las aguas son malas. Los manantiales estaban contaminados, estaban envenenados, y la tierra estaba maldita porque se había convertido en tierra estéril. Tierra que antes era fértil, que era bendita, se había maldecido. Y eso tipifica las iglesias que le dan más importancia al legalismo que a la gracia. Y podríamos tomar muchos ejemplos
de cómo contaminar las aguas, cómo envenenar las aguas que representa la palabra de Dios, la que alimenta, la que fortalece, la que alumbra, la que da entendimiento, la que da conocimiento, la que da sabiduría. Todos los efectos de la palabra dañados, contaminados, infectados, porque se metió mentira en las aguas diabólicas y la tierra recibió la maldición y fue estéril. Y entonces él dijo: traerme una vasija nueva. De hecho, Eliseo se estaba presentando delante del problema como una vasija nueva en las manos del Señor, una vasija limpia, con una nueva proyección y con una nueva unción. Y dijo: y poner sal en la vasija, porque la sal simboliza el poder del Evangelio, la palabra de vida. Y entonces, cuando tiró la sal sobre las aguas fueron sanadas y se retiró la maldición de la tierra y las aguas fueron puras y transparentes y la tierra fue nuevamente fértil. Y ahí vemos los efectos. Por eso Eliseo dijo: no, yo no me quedo en Jericó, porque no estoy preparado para bendecir Jericó. Necesito un encuentro con el segundo manto, que todavía no lo he tenido. Después de ahí pasó a Betel, casa de Dios, que se había convertido en casa de burladores, espíritus burlones. Dice que cuando Eliseo entró a Betel, aparecieron los muchachos burlándose de él, diciendo: ¡calvo! Cuidado con burlarse de los calvos. ¡Calvo, sube aquí! Dice la palabra literalmente que él los maldijo en el nombre de Jehová. 2 osos salieron y despedazó a 42, tipificando la confrontación y la humillación de ese espíritu, esa potestad de espíritus burlones que habían robado la herencia espiritual de Betel, dejando ser casa de Dios para convertirse en casa de burla. Y es importante, hermanos. ¿Por qué Eliseo no aceptó la invitación de Elías? Quédate en Betel. Porque él sabía que no estaba preparado para bendecir Betel. Y así sucesivamente fue recorriendo la tierra. De ahí se fue al Carmelo, donde de alguna manera Elías sufrió una humillación y tuvo que salir corriendo de la amenaza de Jezabel. Y Eliseo fue a quitar el agravio y a recordar que hay profeta de Dios en la tierra. Qué tremendo ver el orden de Dios, ver cómo Dios lo tiene todo. Dice la palabra del Señor: los pensamientos, en Proverbios, los pensamientos del diligente ciertamente van a la abundancia, pero el que se apresura alocadamente va a la pobreza. ¿Por qué muchas personas no prosperan? ¿Por qué hay ministerios que no prosperan? Hay pastores que no prosperan. Porque se apresuran alocadamente. Porque tienen un primer encuentro con el manto del llamado y en 4 días ya quieren ser los reyes de la carretera, cuando todavía no están preparados
para servir a Dios como se tiene que servir, en la dignidad, en la honra, en la honestidad, en la lealtad, en la transparencia que se tiene que servir a Dios. Todo lo que uno quiere adelantar es una pérdida de tiempo. Si usted ama a Dios y ama la obra de Dios, aprenda a ir al paso de Dios. Pídale a Dios que le ayude a discernir los tiempos y los momentos y las circunstancias. Porque entonces usted no irá ciego a ningún sitio y verá lo que tiene que hacer en cada lugar. Estate atento donde cae el manto. Tal vez en esta